¿De quién es? Nadie dijo mío. Un anillo. A ver si sale el dueño. Bueno, ahorita ya no salió. Vamos a orar, hermano, para empezar. ¿Nos puede ayudar con la oración, hermana Angelina? Para empezar. Padre mío, te doy gracias, Señor, aunque poquitos aquí estamos en tu casa, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, y guíanos ponnos en nuestros corazones, Señor, para que todo salga bien, Padre mío. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre mío, y apresura sus pasos a los que han de venir. Amén, Señor. Nos ponemos de pie para entonar una alabanza.
Vamos a darle la bienvenida, hermanos. Vamos a tener una lectura de Efesios 4, 7 al 32. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia con la medida del amor de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños influentes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis nacido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
padeciendo los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que optaba, no opte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a entonar dos alabanzas. Cristo vivo sigo, y el mundo está. Todos lo niegan, yo sé que vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, pues cerca está. Él vive, por vivir Salvador. Conmigo está y me guarda, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está por ti, vive en mi corazón. Todo el mundo entero contemplo Dios tu amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy de Cristo, mi vida ya no está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, por vivir Salvador. Conmigo está y me guarda, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está por ti, vive mi corazón. Aléjense, cristianos, oíd tu entonar eternas aleluyas a Cristo Rey cantar. Es la única esperanza del mundo pecador. Mayor lugar amante como el Señor. Él vive, por vivir Salvador. Conmigo está y me guarda, mi amante Redentor. Él vive,
mi esperanza fiel. En su amor confianza y descanso en mí. Ya pueden tomar su lugar. Tenemos el puesto a nuestro pastor Saúl. Gracias Dios por esta vida. Dice este último canto que ahora hay un futuro, ¿verdad? Esta última estrofa. ¿Sí? Ahora hay un futuro, pero veíamos en la clase que también hay propósitos. ¿Sí? Qué bonito es recibir la gracia del Señor, qué bonito es ser redimido por el Señor, qué bonito es ser renovado, regenerado por el Señor. Y qué bonito es experimentar este proceso de depuración, de santificación. Pero ciertamente, mis hermanos, el propósito de ser alcanzados por la gracia divina no es, como dijimos en la clase, para quedarnos sentados, para toda una vida, décadas, estar sentados escuchando una clase, para toda una vida, toda una década, entrar, salir, vernos hasta otro día, volver aquí y demás, sino hay propósitos mayores de la gracia de nuestro Dios. Por ello, mis hermanos, llegamos a este sermón número 4 de esta campaña, en la cual estamos unidos, mis hermanos, como iglesias a nivel nacional, no solamente para glorificar a Dios, sino para que Dios sane nuestras iglesias, para que Dios sane nuestras vidas y nuestros corazones, y la iglesia se convierta en una iglesia fuerte y con un propósito de alcanzar a más personas, con un propósito de ir por más, predicar y extender el reino, y que haya multiplicación, mis hermanos, de lo que son las iglesias. Y el domingo pasado abordamos otro tema acerca de el liderazgo, que teníamos que tener un liderazgo con madurez. Pero ¿qué hay, mis hermanos? Y lo pongo aquí delante de ustedes con el título del día de hoy: discípulos maduros para la gloria de Dios. Discípulos maduros para la gloria de Dios. En la clase mencionábamos un poquito acerca de esto, mis hermanos, que Dios ha derramado dones con el propósito de equipar a la iglesia. Todos los que estamos aquí, y es más, los que hoy no están con nosotros, los que hoy están ausentes, Dios les salvó, Dios les regeneró, Dios derramó sobre todos nosotros dones con el fin de equipar a la iglesia. No equiparnos cómodamente para estar sentados, no equiparnos cómodamente para ver cómo algunos poquitos son los que visitan, algunos poquitos son los que vienen a la reunión de oración, sino que Dios equipó a cada uno de nosotros desde el momento en que fuimos salvos, con ciertos dones, con ciertas características, cualidades, con el fin de llevar a cada uno de nosotros y sobre todo la iglesia a la madurez espiritual. Y esto tiene que ver con todos nosotros, no solamente con líderes, tiene que ver con los discípulos de ¿quién? De Cristo, para que lleguemos a esa madurez espiritual. Y cuando los discípulos llegan a la madurez espiritual, se refleja en la unidad de la iglesia y en el desarrollo de todos los que conformamos la iglesia. Dicho en otras palabras, el deseo, el gusto, ¿sí? El hambre por seguir aprendiendo, el hambre por seguirme preparando para el día de mañana ponerlo por práctica. Este es el propósito. Unidos también se manifiesta en la unidad de la iglesia, pero en desarrollarnos día con día para poder nosotros enseñar a otros y a su vez a otros. Por ello, mis hermanos, la importancia de la clase, ¿verdad? Los que han venido a la clase para prepararnos más, para estar siempre listos, ¿sí? Para seguir con ese programa de crecimiento
y sobre todo, mis hermanos, desarrollar nuestros dones y ejercitar algún ministerio. Al final de la clase hacía memoria de un estudio que tuvimos hace ya bastantes años acerca de las 4 Ds de los dones espirituales del material del hermano Santiago Peña. Mencionamos ahí vagamente las 4 Ds que todos empiezan con D. ¿Sí? Una de ellas mencionaba el desear como tal, descubrir cuál es mi don, desarrollarlo, ponerlo a trabajar, ejercitarlo para finalmente dedicarlo. Y esto es hablando ya de efectuar un ministerio para edificación de otros. Y esto, mis hermanos, nos lleva a formar líderes, como lo vimos el domingo pasado. Pero todos entramos en este rol de discípulos de Cristo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una madurez en nuestro caminar con Cristo. Antes de orar, mis hermanos, quiero poner un ejemplo en el cual se habla de las carreras de relevos. ¿Todas las conocen? ¿Sí? Las carreras de relevos. ¿No? Ok, se trata de un esfuerzo en equipo. Arranca cada miembro de su equipo corriendo con una estafeta. ¿Sí? Corren a gran velocidad y llegan a donde está el otro participante del equipo y entregan la estafeta. ¿Sí? Y se lanza otra vez corriendo y así cierto número de relevos. Y claro, gana el equipo que primero llegue. Pero no todo tiene que ver con la velocidad de cada uno de los participantes. No todo tiene que ver con ese esfuerzo de velocidad. Tiene que ver con la manera en que el primero o el que viene atrás le entrega la estafeta al que sigue. Se dice que muchos equipos, muchos atletas han perdido estas competencias no porque les falta velocidad, sino porque no saben cómo entregar la estafeta al que sigue. Tiene que ver, mis hermanos, con un trabajo en equipo. Tiene que ver con un crecimiento, en este caso la iglesia, en un trabajo en equipo, ¿sí? En el cual todos tenemos que crecer, todos tenemos que seguir avanzando fundamentalmente en el conocimiento de nuestro Señor y madurando espiritualmente. Y en estos versículos que ya leímos, del versículo 7 al 32, encontramos todo este desarrollo que tiene que ver con esta unidad espiritual, como iglesia, como discípulos, caminando hacia la madurez, y tienen que notarse, mis hermanos, en la unidad de la iglesia. Y en esa unidad podemos hacer grandes cosas. Una iglesia unida, mis hermanos, en oración. El enemigo está destruido. Una iglesia unida para trabajar. Mucho podemos alcanzar. Oremos al Señor. Te agradecemos, Padre Santo, una vez más por esta oportunidad de estar aquí en tu casa. Te agradecemos por los que han estado presentes, Señor, desde temprano. Te agradecemos por los que han llegado después para estudiar tu palabra. Pero también te pedimos por aquellos que hoy no están aquí. Unos por circunstancias notables, Señor, justificables, pero otros no lo sabemos, Padre Santo. Sé tú con ellos, habla a su corazón. Si hay algo que les está estorbando, que les está impidiendo, Señor, quítalo delante de ellos para que puedan estar aquí, congregados, edificándose junto con nosotros y aprendiendo más y caminando hacia una madurez espiritual. Háblanos, Señor, pues hay cosas que van a dolernos, hay cosas que nos van a incomodar en este mensaje, pero sé tú, Señor, el que nos redarguya y nos muestre los cambios necesarios que quieres hacer tú en nuestra vida. En tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén. Primeramente, mis hermanos, en este título, en este tema de la meditación del día de hoy, discípulos maduros para la gloria de Dios, debemos de tomar en cuenta ciertos puntos. Leímos aquí en la Escritura, mis hermanos, de los versículos 7 en adelante, específicamente ahorita del 7 al 11, que el Señor ya nos ha dado los recursos para caminar con madurez. Voy a dar un ejemplo, mis hermanos, en las empresas. Cuando entramos, y voy a usar el supuesto porque debería de ser,
todos fuimos capacitados para efectuar la tarea por la cual nos contrataron. Supongo, ¿verdad? O todos recibimos, o se supone, ¿verdad?, que recibimos una capacitación y la empresa nos dio los medios, los recursos y las herramientas para poder desarrollar nuestro trabajo. Si yo les doy el ejemplo allá de la empresa donde estoy, desde el primer día que ingresa el trabajador y se le da de alta en el seguro, empezando por ahí, dándole los recursos necesarios de seguridad, también se le da físicamente sus botas de trabajo para que estén seguros en sus pies o calzado. Les dan, según el área que van a desempeñar, unos lentes protectores, mascarillas, guantes. Algunos les dan botas más altas, algunos les dan unos mandiles, fajas. ¿Sí? Todo esto es por su seguridad y se les capacita por parte del personal de seguridad e higiene para que hagan correctamente su trabajo, para que sepan agacharse y cargar correctamente y evitarse una lesión en alguna parte de su cuerpo. El Señor, mis hermanos, cuando hemos sido rescatados, cuando hemos sido alcanzados por el Señor, viene de parte de Él todos los recursos para caminar con madurez. Y dice en el versículo 7, cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Cada uno de nosotros recibió del Señor mismo lo necesario para caminar con madurez. Cada uno de nosotros, mis hermanos, enfatizando que la vida cristiana no se debe vivir con nuestras propias fuerzas. Del Señor recibimos todo lo que necesitamos, todos los recursos los provee el Señor mismo, ¿sí? Y manifiesta aquí en los versículos 8 en adelante, asimismo, como Él fue vencedor, ascendió a lo alto. No se quedó aquí, mis hermanos, y si habla de que ascendió, quiere decir, dice aquí, que primero descendió, primero vino, vivió entre nosotros, dio el ejemplo, dio todas las herramientas, murió por nuestros pecados, resucitó y ahora, dice, ascendió y está a la diestra del Padre. Estos dones que Él nos dejó son capacidades que van a facilitarnos el que cada creyente pueda servir en el cuerpo de Cristo. No me voy a ir ahorita aquí exponiendo a medio mundo, ¿verdad? Pero podría preguntar, ¿cuál es tu función en la iglesia? Ya deberíamos de saber cuál es mi función aquí en la iglesia. Oye, hermano, es que tengo varios dones, ¿ok? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Sí? ¿O cuál quieres desarrollar para después dedicarlo? ¿Cuál es tu función aquí en la iglesia? Porque el propósito es que cada creyente sirva dentro del cuerpo de Cristo. Y no son ahí ahí se va, no compra el Señor así por montón y todos por igual. Cada uno tiene un propósito, un énfasis especial y los distribuye, los da conforme a su sabiduría eterna, soberana, pero también con un propósito eterno. Y repito, a ver si les empezara a preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito eterno? ¿Cuál es el propósito, verdad? A ver, Dios no se equivoca. ¿Cuál es el don que has recibido? Ya tendríamos que saberlo. Y Dios nos cuestionara en este momento, deberíamos tener la respuesta. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles estoy ya poniendo en práctica y cuáles no? Que debo desarrollar para después dedicarlos al servicio del Señor. Pero si fijan bien, mis hermanos, aquí mismo en lo que acabamos de leer, por ahí del versículo 11, no nos habla solamente de cualidades, sino que también el Señor en su sabiduría soberana dio dones, pero en una persona específica, porque dice, Él mismo constituyó a unos, y habla de personas, no habla de cualidades, no habla de habilidades, sino que encaja directamente en personas, ¿sí? Y menciona aquí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con un propósito específico, ¿sí? Este versículo número 11 nos nombra estas funciones
pero viene recayendo en personas que han sido puestas con Dios con el fin específico de equipar a los creyentes para la obra del ministerio. Créanme, hermanos, que aquí es donde empezamos con incomodidades. Y estoy seguro que no solo aquí, sino en muchas iglesias. Crecimos, mis hermanos, se los digo personalmente, a veces crecimos creyendo que estos ministerios son los que hacen todo. Te voy a volver, ¿verdad? Los apóstoles. Ahorita ya no tenemos apóstoles, ¿verdad? Porque los apóstoles vemos en la Escritura que fueron designados directamente por el Señor Jesús. Obró en ellos, fueron escogidos directamente por el Señor y tuvieron una función específica. Pero ¿qué tal los profetas? Esos fueron del Antiguo Testamento. El profeta, mis hermanos, el día de hoy, en nuestra actualidad, también se le atribuye a aquellos que son predicadores. Hay muchos hermanos que no son meramente pastores, sino que ellos son predicadores y van de aquí a allá. No están en una iglesia propia, sino que están predicando la palabra para edificación en muchos lugares. Pero también menciona aquí el versículo evangelistas. Pues si ya hay evangelistas que ellos den el evangelio, ¿verdad? Y es más, aquí no viene una palabra que tenemos acostumbrado aquí en México, los misioneros. Por ahí el otro día en una plática escuché de alguien que decían que el hermano no tiene como ese énfasis pastoral, sino misionero, porque quiere andar afuera predicando. Y muchas veces ligamos, ¿verdad?, lo misionero con el evangelista. Está bien, están enfocados en predicar el evangelio y no precisamente estar atendiendo las necesidades propias de una iglesia en particular, sino que pueden andar aquí, allá, en otro país, en otro lugar. Pero también menciona aquí la Escritura pastores y aparte maestros. Voy a repetir, mis hermanos, fueron puestas por Dios o son puestas por Dios con el fin de equipar a los creyentes. A ver otra vez, equipar ¿a quién? ¿Y quiénes son los creyentes? Todos, mis hermanos. Yo puedo ser ministrado por otro y me va a equipar porque soy creyente. Hermanos, estos roles dados particularmente en personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen el propósito de edificar o equipar a los creyentes en la obra del ministerio. Y ahí va otra realidad. Las personas que el Señor ha puesto al frente de la iglesia no están ahí para hacer todo el trabajo ministerial. Muchas iglesias han crecido y han avanzado su vida como iglesia creyendo esto. Que los que están al frente o arriba, ¿verdad?, tomando las responsabilidades, son los que van a hacer todo. ¿Sí? Por eso les digo una realidad. Las personas que el Señor ha puesto al frente de la iglesia no están ahí para hacer todo el trabajo ministerial, sino para capacitar a los discípulos para hacerlo. Uno solo no puede hacer todo el trabajo. Hay iglesias, mis hermanos, que por su naturaleza, la forma en que han crecido, se ha designado así un pastor titular. Por ahí les va a sonar, pastor titular. Pastor, ¿verdad? Pero es que se dice titular porque debajo de él tiene pastores ministeriales. Que el pastor de jóvenes, que el pastor de no sé qué, que el pastor de no sé cuál. Y ellos a su vez tienen líderes y así en su estructura general de ese tipo de iglesias. Y vemos la realidad que uno solo, digamos el pastor titular, no puede hacer todo. Pero vemos aquí el expreso de capacitar al resto de la congregación, a los creyentes, para el trabajo ministerial, ¿sí? Para capacitar a los discípulos a hacer las cosas. Y de esta manera que se edifica toda la comunidad de fe. Dando ejemplos muy precisos,
Lo veíamos hace tiempo, ¿verdad? Y el domingo pasado incluso, que la titular del grupo de los niños no estuvo presente. Y la necesidad de que alguien más del cuerpo de Cristo esté capacitado y esté listo para poder entrarle y salir adelante con la clase de los niños. No puede haber un domingo que digamos, hoy no hay clase de niños porque no hay quien. ¿Sí? Estamos en una etapa en que el 98% de los que estamos aquí, o el 90%, le vamos a quedar en el 90%, pudiéramos pararnos y dar la clase a los niños. Porque justamente, mis hermanos, lo que hacemos nosotros es dar herramientas, conocimiento, compartir la experiencia para que otros puedan hacer el trabajo ministerial con los niños. Y llámese trabajo ministerial con los niños, trabajo ministerial de visitación, trabajo ministerial de esto, podemos llamarle con sus diferentes vertientes de los ministerios. Pero es necesario, mis hermanos, entender que la iglesia, los creyentes deben forjarse y desarrollarse para desarrollar las actividades de todo el ministerio como tal. Me pasa a mí en mi trabajo, mis hermanos. Me pasa. ¿Sí? Estoy acostumbrado, entre comillas, pero soy bien sincero, yo no puedo andar todos los días en todas las ciudades con todos mis compañeros. Es que tú eres el experto. Es que no se trata de llevar al experto. Se trata de yo te comparto a ti las herramientas, los conocimientos, los argumentos para que tú lo hagas con los tuyos. Y abarcamos más. Voy a ir yo, un ejemplo, el martes a León. Y tengo que ir y volver. ¿Sí? Si no, los gastos se incrementan mucho. Esto que voy a ir a hacer, el día de mañana yo espero que con el que voy a ir, lo haga. Y va a abarcar muchísimo más que lo que puedo abarcar yo solo. Así con mis 40 y tantos o 50 y tantos compañeros. Si cada uno de ellos replicara lo que yo ya le di, avanzaríamos y lo abarcaríamos más. Lo mismo es en el ministerio, mis hermanos. Pablo resalta este valor de trabajo en equipo y de discipulado como modelo de crecimiento espiritual, y para caminar a la madurez tenemos los recursos dados por Dios, dones particulares de cada creyente y personas capacitadas para instruirlos. En su momento, mis hermanos, yo también fui joven, más joven, ¿sí? Chico, menor de edad, y hubo alguien más que vio mis dones y empezó a instruirnos, empezó a desarrollarnos y nos dio el empujoncito. Y yo agradezco mucho eso, mucho. Aún vive el hermano que vio eso en nosotros. ¿Sí? Y doy gracias a Dios por ello. Trabajo en equipo. ¿Sí? Siempre trabajo en equipo. ¿Qué nos lleva a esto? Nos confronta una verdad importante. Nadie en la iglesia puede excusarse de crecer y servir alegando falta de capacidad de apoyo. Se les ha dado, ¿verdad? O se les da a la iglesia completa el apoyo, se les dan las herramientas. Nadie puede decir, es que no puedo crecer porque nadie me ha ayudado, porque pues está abierta la invitación para todos, ¿verdad? Iniciando por la clase de la escuela dominical. Cristo ha dado dones a todos, ha establecido líderes que capacitan, y entonces, ¿qué lleva de parte de nosotros? Involucrarnos en el proceso. Ya está todo lo que dijimos en la clase, está puesta a la mesa, Dios prepara todos los medios. ¿Qué falta? Que yo me sume, que yo tome esa decisión de sumarme, ser parte de este discipulado, identificar mis dones, mis capacidades, recursos, talentos, pero sobre todo para usarlos. ¿Sí? Para usarlos en la edificación del cuerpo, que es la iglesia local. ¿Qué implica? Participar, mis hermanos. Que si hay talleres, pues aprovechar los talleres. Que si hay una clase que todos los domingos sabemos que está, pues participar de esa clase. Oye, que va a venir tal campaña, pues participar de esta campaña. Todo esto para fomentar el desarrollo integral de cada creyente. ¿Sí? Esto es hablando de ese punto 1. Tenemos los recursos para caminar hacia la madurez. No podemos decir, es que nadie me dio, porque
Dios nos los dio. ¿Sí? No viene directamente de nosotros. Pero segundo, mis hermanos, ¿qué más tenemos? La meta correcta para caminar a la madurez. Versículos 12 al 16. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A ver, lean otra vez, ¿verdad? ¿Perfeccionar a quién? ¿Y quiénes son los santos? Los creyentes. ¿Para qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Otra vez, ¿verdad? Pues no nomás es para los pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Preparar a perfeccionar a los santos, madurar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Menciona también en ese proceso de la madurez o la meta que tenemos que seguir, no me puedo quedar con lo primero que yo aprendí. Puse un canto, mis hermanos, con un propósito, un corazón. Nuestros corazones, dice la primera estrofa, insaciables son. ¿Hasta qué? ¿Se la saben? Hasta que conocen a su Salvador. Nada nos llena, todo queremos, nada nos satisface hasta que encontramos a Cristo. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. ¿Sí? Eso dice el canto. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo salva, Jesucristo salva. Muchos se quedan solamente en este mensaje. Que Dios me da todo, que Dios me da solamente las cosas buenas, que Dios es amor. ¿Sí? Todos decimos Jesús, todos decimos que Dios, pero hay que madurar, hay que dar el siguiente paso, hay que seguir creciendo, no solamente quedarme en la enseñanza de que Él me salvó y que Él es amor. Porque yo te diría, bueno, súbete al otro escalón que también Dios es justicia y Dios disciplina, ¿sí? Y súbete al otro escalón que esto y que el otro. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, porque dice aquí, ya no seamos niños fluctuantes. No te quedes chiquito, no te quedes solamente con lo que aprendiste el día que entregaste tu vida a Cristo. No, lee, búscale, investiga. Es que no sé, es que no tengo, a ver. Creo que la mayoría ya traemos esto. Ahorita no le quiero dar el comando, pero incluso si no ves bien, tú le dices la palabra clave, búscame tal cosa, y te lo busca y te lo lee, te lo dicta. Hermanos, no nos quedemos así chiquitos. ¿Por qué? Porque dice que los niños fluctuantes son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ay, una cosa nueva y para allá vamos. Ay, mira, un dulce nuevo y para allá vamos. Doctrinas nuevas, diferentes, enseñanzas diferentes, y somos atraídos, y como decíamos en la clase, ¿verdad? Nos distraemos y perdemos el rumbo. Ya no seamos niños fluctuantes que todo nos atrae, todo brilla el ojo, todo nos maravilla. Lee, escudriña y verás que no tan fácil te guiñan el ojo, o si te lo guiñan no tan fácil caes. No te quedes siendo chiquito, no te quedes siendo niño. Crece en el conocimiento del Señor. Dice aquí la Escritura que hay hombres que engañan con astucia, ¿sí? Y viene la recomendación, la indicación de que sigamos la verdad en amor y crecer en todo en aquel que es la cabeza, o sea, en Cristo, ¿sí? Y habla del cuerpo de Cristo y habla de que todos estemos unidos en este cuerpo de Cristo. Hay un propósito entonces, hay una meta que llegar, y como dijimos hace unos momentos, nuestros dones no es para enorgullecernos, no es para los reflectores, las fotos, los videos, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. No solamente, mis hermanos, es lo personal, sino debo de pensar yo en el que está a un lado de mí, en el que está atrás de mí, ¿sí? En un desarrollo y crecimiento general de la iglesia, porque si no voy a crecer yo solo, y al rato, mis hermanos, vamos a estar en la situación de muchas iglesias o sectas,
en el cual un hombre es exaltado y nada más. Y hacen barbaridades, ya lo saben, no quiero decirlo aquí, ¿verdad? Pero hacen atrocidades engañando a otros. Estábamos viendo un documental el otro día. No es mi exaltación personal, sino tiene que ser el crecimiento de la iglesia de manera total. La meta del discipulado es que los santos sean capacitados para servir, ¿sí? Y esto nos lleva a una iglesia madura. Siendo o llegando a la madurez, lo vamos a ver reflejado, dijimos, en la unidad de la fe, pero también dice aquí estos versículos, en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿A dónde vamos a llegar? A la estatura del varón perfecto, maduro. Es decir, creyentes completos, que ya no pueden ser zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina, como dice aquí la Escritura. Siendo niños fluctuantes, mis hermanos, no habla de una iglesia madura, sino inmadura. Fácilmente engañados por falsas enseñanzas, que rápidamente cambian de rumbo, que no son constantes, ¿sí? Cuando hablamos de las metas de nuestro discipulado, hablamos de ese cuerpo maduro que sigue la verdad en amor, que crece en todo lo que tenga que ver con Cristo, que reconoce que Él es la cabeza. Y viene otra parte que a veces incomoda. Cuando de repente conocemos diferentes lugares, incomoda, ¿verdad? La madurez cristiana, mis hermanos, no es solamente doctrina sólida. Llegamos a lugares donde aquella persona, híjole, hasta se levanta así, camina así, y su doctrina, híjole, muy buena, ¿verdad? El conocimiento de la doctrina pura y sólida. Pero tiene que ver también, mis hermanos, con relaciones amorosas. Vemos muchos personajes de este tipo que su doctrina es intachable, pero no tiene relaciones amorosas con el resto de la congregación. Son duros, viles, no son serviciales, porque tiene que ver también con el servicio colaborativo y crecimiento constante. Todo debe de ir de la mano. Cada miembro, mis hermanos, cuando vamos creciendo, somos conscientes de las capacidades que hemos recibido para servir a la iglesia. Muchas veces deseamos, muchas veces llegamos a descubrir que por ahí parece que sí tengo el don, pero no lo ponemos al servicio. No levantamos la mano. Y con confianza, hermanos, si alguien ha descubierto un don, levante la mano. Hermano, creo que tengo este don. ¡Ah, qué bueno! Y vemos la manera de desarrollarlo. Mis hermanos, hay empresas que no tienen el puesto específico de tal área y lo crean para tal persona. En la iglesia sí, mis hermanos, no existe todavía, pero tienes por ahí, estás descubriendo ese don, se puede abrir la oportunidad para que se desarrolle. Oye, si era, ok, bien desarrolladito, ahora sí, mira, dedícalo al servicio de la Señor. Pero ¿qué requiere, mis hermanos? Trabajo en equipo. Aceptar la responsabilidad, aceptar el privilegio, participar en mi rol, fortalecer al cuerpo completo, ¿sí? En un esfuerzo y crecimiento conjunto, donde todos participamos. Cada uno de nosotros, como miembros de una familia espiritual, deberíamos, mis hermanos, de fomentar este trabajo en equipo, de romper con el yo-yo, ¿sí? Y capacitar a otros para servir según su llamado. Hay iglesias, mis hermanos, que sí tristemente vemos esto, el miedo, ¿verdad?, a ceder mi lugar, a perder ese rol que ahorita tengo, mi responsabilidad, o más bien su posicionamiento, pero depende de nuestro corazón humilde en capacitar a otro. Y como les dije, mis hermanos, si llega un momento en que el maestro empieza a superar, el alumno supera al maestro, el maestro se hace un ladito e impulsa al que viene detrás de él. Así debería de ser, mis hermanos. Así tenemos que lograrlo. De esta manera, mis hermanos,
entendemos el lugar que Dios nos ha colocado en la iglesia y caminamos hacia ese propósito, ¿sí? Caminando a glorificar a Cristo mediante nuestra iglesia viva y activa, que su doctrina sea sana y que estemos relacionalmente sanos, que nos relacionemos con otros de una manera saludable, ¿sí? ¿Cuál es nuestra tarea como discípulos? Promover esto, mis hermanos, un discipulado intencional, formal, relacional, donde los que ya son más maduros encaminen a los que van apenas iniciando. Esa es nuestra tarea, ¿sí? Las hermanas mayores en el Evangelio instruyendo a las que son menores. Las hermanas que ya han pasado por mucho fuego, como Tabique, ¿se acuerdan lo que dijimos en la clase? Ayudando a las que apenas están saliendo del molde y están asoleándose, ¿sí? Ni sabe, dirían, ni sabe lo que te espera, sigue el horno. Pues no importa, tú vas con ella, tú le haces fuerte, ¿sí? Tú eres el modelo a seguir o lo que van a aspirar ellos. Vámonos al punto 3. Dentro de este caminar no podemos negar, mis hermanos, que hay pecados que debemos dejar. ¿Cómo dice ahí, tan chiquitas las letras? Tenemos que dejar pecados para caminar a la madurez, ¿sí? Es tiempo de dejar esto ya. Es tiempo de soltar aquello. Vas a pasar por la puerta estrecha. No cabes con ese tilichero que no te sirve. Dios ya te regaló unos zapatos nuevos. Deshazte de los rotos y apestosos, ¿verdad? Hay cosas que hay que depurar, mis hermanos, versículos 17 al 24. El camino hacia la madurez no incluye solamente lo que debemos recibir y perseguir, sino también lo que debemos dejar atrás. El mismo apóstol Pablo eso decía, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás, pero sigo a la meta. Voy por más, yo no me quiero quedar aquí, y si me tengo que despojar de lo que no me sirve, que así sea. Es parte del proceso. Pablo señala con claridad que los creyentes ya no deben vivir como los gentiles. ¿Por qué Pablo les estaba diciendo a los efesios esto? Porque era una realidad. ¿Puede más la costumbre, verdad? Pues no, ya eres nuevo en Cristo, deja tu vida pasada. Una mente entenebrecida, un corazón endurecido por la ignorancia espiritual. Ya no eres ignorante, ya conoces. Pablo está llamándole a esto, ¿verdad? Esta descripción moral no solamente era un diagnóstico de una sociedad alejada de Dios, sino es un espejo que confronta a muchos cristianos que aún se aferran a viejas costumbres. Aunque ya son de Cristo, se aferran a viejas costumbres. Y el pecado es el obstáculo del crecimiento y es la razón de la falta de compromiso en el servicio. Muchos no quieren dar ese paso. ¿Por qué? Porque traen ahí estorbándoles pecado. Despójate de aquello y ponte a servir al Señor. ¿Quieres caminar hacia la madurez? El creyente debe dejar atrás el pecado. Voluntaria y conscientemente, despojaos, dice, del viejo hombre, esa antigua manera de vivir dominada por deseos engañosos. Corta con ello, ¿sí? Déjalo atrás. Deja que Dios te renueve en su entendimiento, ¿sí? En comprender de qué se trata esta nueva vida. Y esta renovación no debe de ser aquí superficial, ¿sí? A la vista, sino que debe de ir más profundo. No solamente debe de ser emocional, superficial, tiene que ir profundo, espiritual, constante. El nuevo hombre creado según Dios, caracterizado por la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, que nuestra vida tenga coherencia, ¿sí? Con el carácter de Cristo. Te encontraste con Cristo, Cristo transformó tu vida, debe de ser notorio esta nueva vida hacia con los demás. No podemos avanzar hacia la madurez si toleramos pecados ocultos, actitudes tóxicas, hábitos destructivos. El caminar a ser maduros espiritualmente requiere una lucha intencional y continua contra el pecado. Va a llegar,
El pensamiento, va a llegar la tentación, pero tú debes de mantenerte firme, debes de luchar y aferrarte al Señor. Y para crecer, mis hermanos, es necesario que como creyentes, como discípulos, caminemos la senda del arrepentimiento verdadero. Hay que ser sinceros, reconocer cuál es